La persecución de Jaim Eliab, capítulo 7. A medida que el amanecer iluminaba el horizonte de Oporto, los primeros rayos de sol penetraban en el huerto secreto donde don Carlos Carneiro y Rodríguez de Oliveiro estaban sentados hablando. Un chasquido de ramas detuvo el flujo de sus palabras, como magia. Alguien se estaba acercando. Don Carlos y Rodríguez se movieron con reflejos de relámpago. Juntos, levantaron una tapa de hierro que estaba en el centro del huerto. Agarrando las cuerdas que encontraron dentro, se metieron en las profundidades del agujero que estaba abajo, poniendo nuevamente la tapa tras ellos. Sus corazones latían ferozmente mientras esperaban los acontecimientos. Unos segundos más tarde, les llegó un sonido, un golpeteo rítmico en la tapa de metal. Se relajaron. El recién llegado era de los suyos, un compañero marrano. A fuerza de larga práctica y sujetándose sobre los lados del agujero, treparon gateando y empujaron la tapa para abrirla. Una mano los alcanzó para ayudarlos. Mi querido hermano, el recién llegado, João Batista, abrazó a don Carlos. Las palabras le brotaban con gran emoción. ¡Qué maravilloso encontrarte aquí! Parece como si no nos hubiéramos visto en años. ¿Qué noticias tienes de la capital? ¿Y qué hay de Arnaldo? ¿Hay alguna forma de salvarlo de esos malvados? No tienes idea de cuánto hemos rezado por él, rogándole a Dios que termine nuestro sufrimiento y que libere a nuestro rab y líder de la maldita Inquisición. Dime, don Carlos, ¿hay alguna probabilidad de que el rey conmute su sentencia? Don Carlos suspiró profundamente. Debes entender, João Batista, que debo ser extremadamente cuidadoso en abordar el tema con el rey. Como tú sabes, él es un católico fanático y además bastante malo. Aparte de eso, los líderes de la Inquisición lo tienen firmemente bajo su dominio. Suspiró nuevamente. La situación es muy complicada. Si el rey empieza a seguir que yo tengo compasión alguna por los enemigos de Dios, voy a perder favor ante sus ojos también. Entonces no estaré en posición de ayudar a nadie en lo absoluto. Todavía no encuentro las palabras correctas para decirlas al rey, que tuvieran alguna probabilidad de influenciarlo. Levantó las manos en señal de desesperanza. No sé qué hacer, pero mis amigos están trabajando en un plan para liberar a Arnaldo de la prisión y ayudarlo a salir del país. Parte de la flota va a estar navegando hacia Brasil en unos cuantos días, hacia nuestros asentamientos soberanos en el norte del país. Arnaldo va a escapar en uno de los barcos. Sin embargo, el plan todavía es secreto. Realmente no quisiera hablar de él. Rodríguez interrumpió para decir a los dos hermanos: caballeros, es momento de rezar Shahrit. Se acercó a un árbol, retiró un pedazo de madera de tronco y sacó un par de tefilín. Estos son los tefilín que logré salvar de la compasiva mano de la iglesia esa noche. Con su permiso, João Batista, dejaremos que nuestro honrado invitado de Lisboa se los ponga primero. La cara de don Carlos estaba bañada con sentimiento. Había pasado mucho tiempo, demasiado tiempo, desde la última vez que pudo usar tefilín. Recordaba bien la última ocasión. Había sido 2 años antes en la Universidad de Coimbra, donde había dictado una plática sobre el poder naval de Portugal. Después, varios profesores lo invitaron a una comida festiva. Al final de la comida, unos minutos antes del atardecer, le trajeron un par de tefilín. Todavía no tenía idea de cómo. Sin pronunciar una palabra, habían adivinado que él era, como ellos, un judío secreto. Mientras tomaba los tefilín de Rodríguez, recordó con angustia que el grupo entero de profesores había sido arrestado unos meses después y luego de torturados
de torturarlos, los quemaron en la estaca al Kiddush Hashem. Temblando ligeramente por la emoción del momento, don Carlos se arremangó la camisa, se puso las correas de los tefilín alrededor de su brazo y con gran concentración pronunció la bendición: bendito eres tú, nuestro Dios, Rey del universo, quien nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado ponernos tefilín. Luego se puso el otro tefilín en la cabeza y nuevamente, despacio y con gran sentimiento, pronunció la verajá. Rodríguez y Joao Batista respondieron con un ferviente amén. Y les pareció que los árboles también añadieron su propio silencioso amén. Cuando don Carlos terminó de recitar el Shema Israel, se quitó el tefilín y se lo dio a Rodríguez. Rodríguez y Joao Batista notaron que los ojos del almirante estaban desbordando de lágrimas. Un lujoso carruaje jalado por 4 espléndidos caballos llegó en una entrada del Palacio Real. El cochero descendió con presteza, inclinándose casi hasta el piso. Abrió la puerta. El primero en salir fue Paulo de Enrique, secretario del Santo Oficio, seguido por la cabeza de la Inquisición, el padre Joao Manuel. 3 monjes más salieron tras ellos, y todo el séquito se acercó a las puertas del palacio. Los guardias reales permitieron el acceso inmediato al palacio a los honorables visitantes. Los sacerdotes caminaban con gran vedad y con aire de presunción que reflejaba la opinión que mantenía de su propio valor. Cada sirviente en el amplio patio se inclinaba humildemente a su paso, preguntándose qué había traído a tan eminentes figuras religiosas al palacio a esta hora. En la entrada del palacio, de Enrique presentó una carta a uno de los guardias solicitando una audiencia urgente con el rey. Era una petición poco convencional, pero una que los sacerdotes sabían que el rey no rehusaría. Ni siquiera el rey podría ignorar el tremendo poder de la Inquisición. A su debido tiempo se encontraron parados ante el rey. Joao Manuel ejecutó una profunda reverencia y levantó la gran cruz que cargaba. El rey inclinó la cabeza, indicando que el sacerdote podía hablar. Su Majestad, el Rey. El padre empezó en tono pomposo: escudo y protector de nuestra santa fe en nuestra hermosa tierra, gobernador de los mares y el más benévolo monarca. La pureza de nuestra fe se encuentra en grave peligro. Es este peligro el que me ha traído a rogar por una audiencia inmediata con su Majestad el Rey. Hizo una pausa esperando una señal. El rey pronunció una sola palabra: continúe. Su Majestad indudablemente sabe y aprecia el trabajo ferviente que realizamos por erradicar a los herejes de entre nosotros. Es un trabajo extremadamente difícil, Su Majestad. Requiere un gran esfuerzo de nosotros. Desafortunadamente, cada vez que creemos que finalmente desarraigamos a los enemigos de nuestro Salvador, nos damos cuenta de que el diablo aún se mofa de nosotros. Estamos descubriendo constantemente enemigos frescos de la verdadera fe, particularmente aquí en Lisboa. Hasta a veces empieza a parecernos que todos nuestros ciudadanos son judíos secretos. El padre guardó silencio nuevamente. Estaba bien consciente del impacto de su frase final. El rey permaneció impasible. Una vez más ordenó: continúe. Y ahora, Su más exaltada Majestad, hace algunos días el Santo Oficio fue terriblemente agitado. Recibimos noticias terribles, noticias que todavía estamos tratando de digerir. Sabíamos que era imperativo poner estos hechos ante el rey, para que pudiera guiarnos en su sabiduría y mostrarnos cómo podemos llegar a la verdad de este asunto de manera grata y compasiva, consecuente con nuestra santa fe. Esta avalancha de palabras aparentemente hizo enojar al rey, ya molesto por la inesperada exigencia de una audiencia
en su impaciencia gritó: «Bien, ¿qué tiene en mente entonces?». Joan Manuel inhaló profundamente. Miró a sus compañeros en busca de apoyo moral. «Su Majestad, don Carlos Carneiro». El rey saltó de su silla y abrió la boca como para hablar. Después, pensándolo mejor, regresó a su trono y dijo, muy calmadamente y con énfasis mortal: ¿acaso el dirigente de la Santa Inquisición pretende decirme que don Carlos Carneiro, mi leal consejero y almirante de mi flota, no es fiel a nuestra fe? Está tratando de insinuar que él es un judío secreto, que es un traidor al rey, quien lo ha elevado y le ha mostrado su favor. No, no, su majestad. Joan Manuel se apresuró a responder. Todo lo que deseo decir es que ha surgido una sospecha contra él. Hemos escuchado algo y estamos deseosos de investigar más el asunto. No estamos seguros y desearemos estarlo. Nadie va a estar más feliz que nosotros si estas acusaciones resultan ser una mentira, un intento vil de deshonrar el nombre de un ciudadano sobresaliente, pero debemos hacer nuestro trabajo. El sacerdote se detuvo en su trono. El rey cerró los ojos y sopesó. El salón estaba hundido en un estado de repentina tensión intensa. Ningún músculo se movía en los sacerdotes, que estaban parados, inmóviles, con los ojos fijos en la inescrutable figura del monarca. Después de largos momentos de reflexión, el rey abrió los ojos. ¿Qué han escuchado?, el padre Joan Manuel dijo. Don Carlos regresó de Ámsterdam esta semana. Fue visto entrando a la casa del rabino de la ciudad, el hereje Menashe ben Israel, es decir, Manuel Díaz Suero, cuya familia regresó a la práctica del judaísmo al llegar a Ámsterdam. ¿Cómo se sabe esto? Un miembro de la tripulación lo siguió. Sucedió a la mitad de la noche. Don Carlos no iba vestido con su uniforme. El que lo siguió nos contó la historia. El rey estaba en silencio nuevamente. Esta vez el silencio se alargó todavía más. Por último, preguntó: ¿y qué quieren hacer ahora? Su majestad, queremos hablar con don Carlos, pero ha desaparecido. El rey se agitó. ¿Desapareció? ¿Qué quieren decir con que desapareció? ¿A dónde se pudo haber ido? No sabemos, su majestad. Desde hace 2 días hemos sido guardias a la entrada de su casa y no ha salido de ella. Sin embargo, cuando mandamos a alguien a solicitar una reunión con él, una sirviente proporcionó información de que su amo se había ido a un viaje, dijo. No sabemos cómo pudo viajar, cuando con toda certeza no ha salido de su casa por la puerta de enfrente. El padre Joan Manuel hizo una pausa y luego añadió: nos gustaría solicitar permiso de su majestad el rey para registrar su casa. El rey no respondió. Yo personalmente quiero entrar a su casa para ver qué está sucediendo ahí. El sacerdote continuó persuasivamente: si encontramos todo en orden, entonces simplemente visité a un honorable amigo. Y si no... Impacientemente el rey lo interrumpió. Permiso concedido. Levantándose de su trono, el rey hizo un ademán autoritario. La audiencia había terminado. Con profundas reverencias, los monjes se despidieron de la presencia real. No intercambiaron palabras hasta que la comitiva regresó al carruaje. Entonces, Joan Manuel dijo a su secretario: debemos apresurarnos a organizar el registro en la casa de don Carlos. No estoy seguro del rey. Podría mandar mensajeros suyos para prevenir a don Carlos. Debemos apurarnos. Los caballeros parecían sentir la urgencia del padre. Galoparon impetuosamente en dirección al edificio de la Inquisición. Capítulo 8. Padre, ¿piensa usted que el rey nos creyó? De Enrique preguntó. Estaban sentados en la oficina de Joan Manuel tras la visita al palacio. Su estado de ánimo era eufórico. Joan Manuel no respondió inmediatamente. Su expresión distante, traicionó el hecho de que sus pensamientos estaban lejanos. En su ojo interno ya estaba visualizando a don Carlos amarrado a la estaca
en el terrible auto da fe. Todos en Lisboa lo elogiarían a él, João Manuel, por su magnífico triunfo en acorralar a un traidor en la misma corte del rey. Padre, de Enrique trató nuevamente. ¿Cree que el rey nos creyó? La pregunta lo estaba inquietando desde la audiencia. El rey había sido frío, lo suficientemente frío como para levantar las sospechas de Enrique. João Manuel cruzó los brazos y fijó su vista en el techo. Después de un momento, se inclinó hacia Enrique como si quisiera comunicar un secreto. Enrique esperó con ansiedad. No sé, João Manuel dijo. Simplemente no lo sé. Enrique lo miró con consternación. ¿Y por qué no lo sé? El sacerdote superior continuó. Todavía estoy postergando mi visita a la casa de don Carlos. Octavio Acevedo, un sacerdote de alto grado, que había sido parte de la reciente delegación al palacio, estaba sentado con ellos. Era un hombre reticente, por hábito tan miserable como sus palabras, que el sobrenombre que se le dio a sus espaldas era el pez. Pero cuando finalmente se dignaba hablar, todos lo escuchaban. Los otros lo escucharon ahora. Mis estimados amigos, Octavio dijo en tono lento y sonoro, ustedes están en lo correcto. El asunto no es tan simple. Tengo mucho miedo de que Su Majestad nos haya concedido el permiso de investigar el asunto solamente porque está seguro de que no vamos a encontrar nada. Esto va a dar la oportunidad a don Carlos de luchar contra nosotros, con todos los medios a su disposición. Y va a tener éxito en dañarnos, a pesar de toda nuestra fuerza. Él es muy poderoso. Creo que Su Majestad le gustaría ver disminuida nuestra influencia. Después de todo, ¿no tiene el rey mismo miedo de nosotros? La declaración de Octavio punzó la burbuja de engreimiento en la que los sacerdotes se habían refugiado. Claramente perturbado, Enrique se levantó, se dirigió hacia la única ventana del cuarto e hizo a un lado la pesada cortina, dejando pasar los últimos rayos del día. Luego salió del cuarto, diciendo entre dientes algo acerca de ir a buscar unas bebidas. Cuando el secretario se fue, Octavio acercó su silla a João Manuel. Entre nosotros dos, murmuró al oído, no estoy seguro de Enrique. No sé si es digno de confianza y fiable. João Manuel se levantó. Por primera vez, desde que la reunión empezó, mostró una señal de vida. ¿Albergas alguna sospecha? ¿Tienes alguna prueba? Todos sabemos que la Inquisición está llena de monjes y sacerdotes que realmente son judíos secretos. Es difícil señalar a un individuo, pero definitivamente podemos sentir los efectos de su traición debajo de la superficie. Justo ayer detuvimos a un joven monje para cuestionarlo. Lo encontramos deambulando en las prisiones sin ninguna razón justificable. ¿Quién era?, exigió Octavio. El padre, João Manuel, sonrió con maldad. Mi querido Octavio, ¿quieres que también sospeche que tú eres un judío secreto? ¿Por qué ese repentino interés en el nombre del que arrestamos? Octavio palideció. Él sabía que el más mínimo rumor de un sospecho era suficiente para iniciar a la Inquisición a torturas horrorosas, aunadas a confesiones, son sacadas por pecados nunca cometidos. Él mismo había participado en muchas sesiones de tortura cruel. ¿Acaso João Manuel realmente sospechaba de él? Su corazón se encogió. Enrique regresó, cargando una charola con bebidas frías. Distribuyó 2 de los vasos y se quedó con uno para él. Bien, preguntó mirando a uno y a otro. ¿Decidieron algo mientras me fui? Ninguno de los dos respondió. Cada uno estaba envuelto en sus propios pensamientos y en sus oscuras y perturbadoras sospechas. Enrique, abstraído, continuó. Octavio tiene razón. Debemos proceder con cautela. No podemos presentarnos en la casa de don Carlos como investigadores de la Inquisición. Debemos llegar de tal manera que si nada sale a la luz, sea interpretado como una simple visita amistosa. Como dijimos al rey, de esta manera nos protegemos a nosotros mismos. Nuevamente miró a uno y a otro. Bien, ¿qué piensan? Como tú, respondieron ambos al unísono. En este caso, padre, debemos actuar rápidamente. Usted mismo dijo eso cuando salimos del palacio.
Vamos, el anochecer no tarda. No tardamos más de media hora en llegar a casa de don Carlos, a pie. ¿Debemos ir? Joan Manuel levantó la mano en ademán de moderación. Calma, calma, mi amigo. Precipitarse a la acción sin pensar cada paso es también una forma de pereza. Pereza mental, oculta tras una ráfaga de actividad física. No es suficiente presentarnos simplemente en casa de don Carlos, pidiendo hablar con él. También debemos considerar de qué vamos a hablar. De un tema que no levante sus sospechas y aún así permitirnos enterarnos de todo lo que necesitamos saber. Hizo una pausa. ¿Alguna sugerencia? Octavio se atrevió. Yo pienso que deberíamos hablar acerca de Ámsterdam. Ámsterdam, exclamó don Enrique. Sí, Ámsterdam. Don Carlos ha visitado la ciudad varias veces. Podemos decirle que queremos aprender más acerca de los marranos que huyen allá y han retornado al judaísmo. Joan Manuel estalló en risas. Una buena idea, una brillante. Si él, don Carlos, está conectado con esos herejes en Ámsterdam, como la nota lo acusa, será puesto en un dilema y lo vamos a percibir. Y si no, si es inocente, un católico fiel, entonces va a estar feliz de proporcionarnos la información que buscamos. Será una junta de amigos, todos trabajando juntos por el bien de nuestro pueblo, nuestro país y nuestra santa fe. Una idea espléndida, Octavio. En ese caso, rogó don Enrique, vamos a salir de inmediato. La situación está sujeta a cambiar en cualquier momento si no nos apuramos. No, Joan Manuel sacudió la cabeza decididamente. Yo ya estoy fatigado por todo lo que sucedió el día de hoy. Quiero estar fresco y alerta para esta reunión. Sus ojos se encontraron con los de los otros dos y una lenta sonrisa se extendió en sus facciones. Mañana temprano, caballeros. Mañana en la mañana, con la gracia de nuestro Señor y Salvador, le haremos una visita a don Carlos. Era la hora de comer en la prisión. Alfonso Núñez, el joven monje encargado de distribuir los alimentos a los prisioneros, no tenía prisa. Mientras las angustiadas voces se elevaban desde los calabozos, gimiendo por las exiguas raciones asignadas para ellos, Alfonso Núñez permaneció arriba, aparentando ocuparse con la preparación de la comida que desde hacía mucho ya estaba lista. Repetidamente, los ojos de Alfonso se dirigían a la ventana, viendo hacia el patio. Su atención se fijaba en otra ventana a través del camino, la de la oficina del padre Joan Manuel. Cuando vio las cortinas descorridas, se puso tenso. Sabía a quién pertenecían. Rápidamente Alfonso cargó una enorme charola con muchas porciones de comida. En el momento que juzgó que el recién llegado estaría frente a la puerta de la cocina, la abrió completamente. Casi choca con su ilustre visita. Don Enrique saltó hacia atrás, sobresaltado. «Oh», Alfonso dijo, «lo siento, perdón, su majestad, su gracia. No sabía que estaba parado ahí». Don Enrique puso una mano tranquilizadora sobre el hombro del joven monje. «Por lo que no sabes, no puedes ser responsable. No es necesario que te disculpes. Ve a tu trabajo, muchacho». Alfonso empezó a moverse hacia las escaleras. Antes de llegar a ellas, giró sobre sus talones abruptamente, como si recordara algo que había tenido intención de preguntar. «Disculpe, padre, pero ¿podría decirme quién se supone que va a relevarme a medianoche?» Don Enrique frunció el ceño. «No entiendo. ¿Acaso no hay una lista de guardias nocturnos?» Sí, por supuesto que hay, pero Enrico Caraval está enfermo hoy y yo no sé quién lo reemplazará». Don Enrique empezó a repasar mentalmente la lista de monjes disponibles que podrían ser reclutados para hacer guardia en lugar de Enrico esta noche. Alfonso rompió sus pensamientos. «Puedo quedarme de guardia toda la noche», dijo con entusiasmo, «para así poder visitar a mi madre en su pueblo mañana. No estoy del todo cansado, padre. Puedo hacer el trabajo. Confía en mí». Don Enrique sonrió. Inclinando la cabeza, dio su consentimiento. «Vamos a tratar y ver. Ahora recuerda, después de que des la comida
y por el resto de la noche no hay necesidad de bajar a los calabozos. Y naturalmente, conversar con los prisioneros está absolutamente prohibido. ¿Entendido? Sí, señor. Estoy agradecido con usted, señor. De Enrique partió para su casa. Alfonso se apuró a distribuir la comida para los lánguidos prisioneros tan patéticamente quebrados en cuerpo y espíritu. Luego otra vez se preparó a esperar. Aproximadamente media hora antes de medianoche, Enrico de Caraval apareció para la guardia. «Puedes regresar a la cama, Enrico», Alfonso le dijo. De Enrique me pidió que te diga que estás exento del turno de guardias esta noche. Voy a tomar tu lugar. Dulces sueños. Enrico estaba sorprendido. «¿Pero por qué? ¿Qué sucedió?» «Nada especial. Es solo que hoy haré guardia para tener oportunidad de visitar a mi madre enferma mañana. Vive sola en su pueblo. Así que buenas noches, Enrico». Enrico dudó. Sentía la urgencia de Alfonso por verlo irse. ¿Por qué? Pero él no tenía disposición de hurgar en el asunto. La perspectiva de una buena noche de sueño en su propia calma inclinó mucho la balanza contra la idea de investigar más. Si Alfonso quería doble guardia, que la tuviera. «Bien, buenas noches, Alfonso. Vigílalos bien. No dejes que ninguno se escape de sus pequeños hoyos». Riéndose entre dientes, Enrico se fue a dormir. Alfonso estaba solo. En alrededor de una hora, él iba a regresar a los calabozos. Había recibido instrucciones de hablar con el prisionero Arnaldo Rodríguez o Rafael Jaime de Ámsterdam esa noche y prepararlo para lo que venía. El huerto volvió lentamente a la vida. A medida que el cielo de la mañana se aclaraba y don Carlos Rodríguez y Joe Batista se pusieron los tefilín, el valle empezó a llenarse con granjeros de los alrededores de Oporto. Lentamente, uno por uno, empezaron a llegar al huerto. Ellos espaciaron su llegada a intervalos amplios para evitar levantar sospechas. El doctor Roberto Mochado, hijo del alcalde de Oporto, Jaime Mochado, había decidido correr el riesgo de traer a su bebé, ya casi 3 meses de edad, al pacto de Abraham. La circuncisión estaba programada para esa misma mañana. El Moel, persona capacitada para circuncidar, era don Carlos, recién llegado de Lisboa para esta ocasión especial. A su debido tiempo, el bebé hizo su aparición, bien envuelto en un pequeño bulto de paja, como el que se puede encontrar en cualquier campo. Las buenas mujeres de la comunidad habían mandado vino y pasteles. La alegría llenaba el huerto, pero una alegría silenciosa, vestida en secreto y ensombrecida por el miedo. Ni don Carlos ni los invitados estaban dispuestos a quedarse. Tan pronto como el bebé llegó, la ceremonia de Berit Milá, pacto entre Dios y Abraham, el patriarca, que se realiza mediante la circuncisión de los varones de 8 días de nacidos, empezó. Roberto Mochado, el padre, estaba muy conmovido y profundamente consciente de que si los descubrían, resultaría en una muerte dolorosa en la estaca. Y aún así, precisamente por el gran peligro, su corazón estaba feliz. Había merecido el cumplimiento de esta mitzvah, no en paz y calma, como otras comunidades judías lo hacían, sino con miedo y terror. A sus ojos, esto hacía la mitzvah doblemente preciosa y también esperaba fervientemente a los ojos de Dios. Ya estaba planeando mentalmente la odea con su familia a Ámsterdam. Una vez a salvo ahí, podría permitirse aún más orgullo en su hijo, quien había sido circuncidado con tal devoción y sacrificio. Si él pensaba, Oporto podía encontrar otro doctor. La ciudad no dependía de él. Los célebres rodearon al orgulloso padre con gritos de «Cumplimentos, cumplimentos, más alto, más alto». «Lo envidio», uno de los invitados murmuró, como para sí mismo. «¿Por qué lo envidias?». Otro que oyó por casualidad preguntó. El primer invitado exclamó: «Envidio su valentía, envidio su fe invencible y envidio su espíritu de sacrificio». «Tienes razón», dijo el otro soberbiamente. El padre de Roberto, mayor de la ciudad, no estaba presente en el huerto. Él era un católico devoto, sin la menor idea de que su hijo se estaba revertido secretamente a la práctica del judaísmo. Roberto había descubierto un día un antiguo documento en la casa de su padre, en el que se describía la historia de la familia.
Emocionado, leyó acerca de las generaciones anteriores, acerca del abuelo de su padre, que había sido forzado a convertirse al cristianismo. La revelación lo conmovió profundamente y finalmente lo condujo a su propio retorno al judaísmo. Había encontrado su camino gracias a Rodríguez de Oliveira, líder de los marranos de Oporto, y ahora estaba ante el Brit Milá de su propio hijo. Don Carlos también estaba profundamente conmovido. Muchas cosas grandes habían ocurrido en el curso de los pasados días. Su reunión con Rav Menashe ben Israel en Ámsterdam, ponerse tefilín después de tanto tiempo, en este huerto secreto escondido en las profundidades de la colina, circuncidar a un niño judío y traer libros de Pentateuco y otros libros sagrados traducidos al portugués para los marranos de Oporto. Los invitados que vivían en la ciudad fueron los primeros en salir. Se dispersaron lentamente, de uno en uno o por parejas. Gradualmente se mezclaron con los campesinos del campo. Otros regresaron a la ciudad por rutas más largas. En cuanto a don Carlos, tendría que esperar a que cayera la noche y al carruaje que lo llevaría a su casa en Lisboa. Capítulo 9. La negra noche descendió en la ciudad de Oporto. A medida que los campos se vaciaban de campesinos que se dirigían a sus casas a disfrutar del bien ganado descanso, don Carlos se preparaba para dejar el huerto secreto y viajar de regreso a Lisboa. Estaba satisfecho con sus logros. Los libros sagrados que había traído con él llegaron a su destino sin percances. Había sido privilegiado, más allá de toda expectativa de ponerse tefilín, y había circuncidado a un niño judío llevándolo al pacto de Abraham. Si tan solo pudiese contar a Rav Menashe ben Israel acerca de todo esto, ¿cómo hubiese el rabino de Ámsterdam disfrutado estas noticias? Pero quién sabía si pudiera visitar Ámsterdam nuevamente. Estos pensamientos acompañaron a don Carlos mientras se aproximaba a la densa línea de árboles que marcaban el perímetro del huerto. Impacientemente esperó escuchar el primer ruido débil del campo que le indicaría que su carruaje estaría llegando. Muchas millas se extendían delante de él y estaba ansioso por regresar a casa, si era posible, antes del amanecer. 2 días lejos de casa eran suficientes. ¿Qué estaba pasando en su casa, en su ciudad, con su flota y en el Palacio Real? Y más que nada, ¿cómo estaban progresando los planes de escape de Arnaldo Rodríguez? Su corazón latía más fuerte al pensar en los jóvenes marranos en Lisboa, quienes eran sus co-conspiradores en el audaz plan de rescate de Arnaldo, atestiguando la angustia de Rav Menashe ante las noticias del aprisionamiento de Arnaldo y su sentencia de muerte. Don Carlos decidió salvarlo, pasara lo que pasara, y ahora aquí estaba en Oporto, a muchas millas del lugar donde sus jóvenes amigos estaban tejiendo el complot bajo las narices de la Inquisición. ¿Estaba todo procediendo de acuerdo con el plan? ¿Habían podido sus amigos hacer contacto con los judíos secretos entre la banda de los monjes que servían a la Inquisición misma? 2 días era mucho tiempo. Añoraba su casa. A lo lejos oyó golpes de cascos de caballos. ¿Era su carruaje? ¿O alguien más? ¿No le había dicho Rodríguez que el enemigo ya había encontrado este lugar antes? Esperó con tensión. Los ruidos de los cascos galopantes y las ruedas eran más fuertes ahora y mucho más cercanos. Un momento más tarde, Rodríguez mismo irrumpió en el huerto y señaló con urgencia a don Carlos para que lo siguiera. Treparon al carruaje, el cual inmediatamente regresó a los campos, haciendo su camino sin beneficio de una vía. El carruaje rápidamente los llevó a una buena distancia lejos de la ciudad. Solamente entonces retornó al camino principal que conducía al sur, hacia Lisboa. La medianoche llegó y se fue. Alfonso Núñez estaba sentado en el cuarto de guardia y tenía miedo. De acuerdo con sus instrucciones, debía bajar al calabozo y dar su mensaje a Arnaldo Rodríguez, pero tenía miedo. Recordaba que lo que había sucedido solamente una noche antes a su amigo Alfonso Álvarez. No,
Antes de ir, debía encontrar una forma de protegerse a sí mismo de una visita repentina de Enrique, secretario del Santo Oficio. Rodeado por el profundo silencio del edificio de la Inquisición, el germen de una ingeniosa idea surgió en el cerebro de Arnaldo de Alfonso. Se levantó, tomó la vela que estaba sobre la mesa y la usó para alumbrar su camino a la pequeña cocina donde se preparaban las exiguas raciones de los prisioneros. Entre las provisiones alineadas en los estantes, encontró lo que estaba buscando sin dificultad: un frasco con aceite. Lo llevó con él y a la amplia escalera que conducía a la pesada puerta de fierro fijada en el alto muro que rodeaba el edificio. Si a de Enrique se le metía en la cabeza hacer otra visita nocturna a la prisión, iba a hacerle un poco difícil subir esos escalones, pensó Alfonso Núñez, mientras vertía el contenido de la botella sobre las escaleras. Ahora ya sentía confianza. Si Enrique llegaba, seguramente se resbalaría en las aceitosas escaleras, pediría ayuda y el único que podría escucharlo o ayudarlo sería él mismo, Alfonso Núñez. Esa ayuda podría inclusive hacerle ganar una promoción y un bono. Alfonso sonrió en la oscuridad. Moviéndose rápidamente, pronto estaba en el nivel más bajo, afuera de la celda de Rodríguez. Rafael Jaim murmuró. «Rafael Jaim, ¿me escuchas?» Rafael Jaim estaba profundamente dormido. Alfonso lanzó una rápida mirada a las celdas adyacentes y a las escaleras. El silencio era total. Empezó a sentir pánico. Más que nada quería completar su misión y regresar arriba. Rafael Jaim llamó nuevamente, con más urgencia. «Despierta, tengo un mensaje para ti, un mensaje de esperanza. Mañana en la noche te vamos a sacar de aquí, Rafael Jaim. ¿Me escuchas?» Rafael Jaim no escuchaba. «Quizá está muerto», pensó Alfonso con alarma. No era del todo fuera de lo común que los prisioneros murieran en sus celdas por las heridas infligidas en las espeluznantes sesiones de tortura. Con frecuencia sus cuerpos eran descubiertos 1 o 2 días después del hecho. No había opción. Alfonso abrió rápidamente la puerta de la celda y se deslizó adentro. Parándose ante la forma recostada que vio, Rodríguez empezó a temblar violentamente. El prisionero se despertó aterrorizado. «¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? ¿No me han torturado lo suficiente? Déjenme en paz». Alfonso puso una mano firme en la boca de Rodríguez para sofocar sus gritos. El prisionero no tenía fuerza para oponerse. Se quedó quieto. «Shh», murmuró. «Soy uno de los hombres de Don Carlos. Mañana, Rafael Jaim, vamos a sacarte de aquí. El buque Veracruz está preparándose para zarpar hacia Brasil. Te va a llevar a Pernambuco con Rabitzhak Abu Haba, quien sin duda te es familiar de Ámsterdam. Él es el rabino de Rispa ahora. Sí, Rispa está bajo el control holandés, pero nuestro rey ha firmado un tratado con Holanda. Nuestros barcos pueden atracar ahí ahora. Quién sabe, quizá el cielo provocó el tratado para que pudiéramos llevarte ahí. ¿Me escuchas?» Rodríguez no reaccionó, pero sus ojos estaban completamente abiertos. «Si Don Carlos mismo va a capitanear el barco, así que despierta. Me han mandado para prepararte para el viaje, tu escape de la prisión. Trata de dormir mañana durante el día para que tengas suficientes fuerzas para la noche. ¿Me escuchas?» Esta vez Rodríguez asintió con la cabeza débilmente. Alfonso continuó susurrándole. «Debes ser fuerte. Vas a necesitar tu fuerza mañana en la noche para caminar por lo menos hasta la puerta». Alfonso metió la mano entre los dobleces de su hábito y sacó un pequeño frasco. Tenía un aroma acre y no desagradable. «Toma esto. Es una mezcla especial para fortalecer las extremidades. Toma unas gotas cada pocas horas. Esperemos que con la ayuda de Dios estés lo suficientemente fuerte mañana en la noche». Arnaldo Rodríguez no contestó, solamente extendió su frágil mano y tomó el frasco. Alfonso estaba satisfecho con Arnaldo. «Eso es Rafael Jaim. Va a cooperar mañana en la noche. Los va a dejar sacarlo de su celda». Debía apurarse y salir ahora, pero primero volteó hacia Arnaldo y le susurró: «Ten esperanza, Arnaldo. Reza a Dios para que nuestros planes tengan éxito.
Confía en Él, que la parte que yo estoy realizando para arrebatar tu vida del cruel control de la Inquisición sirva para expiar por mis pecados, por el hecho de que a pesar que he regresado al judaísmo con todo mi corazón, todavía continúo viviendo a la sombra de la falsa cruz y sirviendo a la Inquisición. Alfonso se levantó rápidamente, cerró la puerta de la celda tras él y subió a toda prisa los escalones de la estrecha escalera hacia el cuarto de vigilancia, del cual había recibido instrucciones de no dejar en toda la noche. No vio a nadie ahí. Gracias a Dios, había tenido éxito en dar el mensaje confiado a él, Arnaldo Rodríguez, y nadie había aparecido para descubrir lo que él estaba haciendo. Pero, al fijarse en la mesa, su corazón se detuvo. Un libro de rezos en latín y una vela estaban encima cuando se fue. Ahora no estaban ninguno de los dos.